Gracias. Si no, no estamos bien. Ah, ok. Sí, Gracias, entonces sí, perdón. no, no, no te preocupes, mejor que me avisen porque sí, si no, luego ya no hay forma de regresarnos, ¿no? Entonces, Sí. bueno, para la grabación, lo que estábamos discutiendo es si tenemos que calcular la materia prefijada. En este caso, estamos hablando en el enunciado de un balance en el cual vamos a tomar una muestra preliminar para medir composición química y vamos a ajustar para continuar con el vaciado. Eso quiere decir que nuestro horno ya está lleno, ya nosotros fundimos lo que calculamos que teníamos que fundir. Entonces, tomamos la muestra, la composición química preliminar, que es esta, con una monedita, pero ya no calculamos cuánto nos aportan las materias primas prefijadas ni las que vayamos calculando, porque eso ya lo metimos al horno. Entonces, ahora lo que nos falta es que tenga la composición para que podamos vaciar a moldes. Entonces, no vamos a calcular preliminares, ¿qué vamos a calcular entonces? Tendríamos que escoger un par de chatarras para ajustar el silicio y el cobre, ¿no? Que son los que están fuera. Ok, entonces, primero tenemos que verificar cómo está con respecto a la anterior, ¿no? Entonces, así podemos ver que pues el silicio tendría que estar de entre 10,5 a 12, como dice él. Entonces, está en 7,3, está por abajo. Tenemos el hierro, que es un elemento contaminante, entonces mientras esté por debajo no nos importa. Cobre está un poquito por abajo, tenemos 2,2, debería estar de 3 a 4,5. Manganeso está por debajo, está bien, magnesio está bien, níquel por debajo también, zinc por debajo también, estaño por debajo también y titanio, pues tenemos el nivel, ¿no? Que deberíamos tener. De hecho, aquí no debería tener, ¿no? Pero no va a tener titanio porque cuando estamos ya fundiendo el titanio se pierde, entonces no va a tener titanio, ¿no? Eso, todo el titanio que llegaría a tener, lo va a tener por la refinación de grano. En este caso, pues no, como está líquido, no tenemos. Y entonces, pues, los que están fuera de composición son estos dos. Ujú, ahí está. Entonces, ¿con qué vamos a ajustar cada uno de ellos? Con las ligas, Las aleaciones liga. Entonces, ¿cuáles serían nuestras aleaciones? Aluminio, silicio y cobre electrolítico. ¿Ok? Exactamente. Vamos a usar este aluminio 20 silicio y este cobre electrolítico. Ok, ok. Aquí, como es no ferroso, sí tendríamos que considerar el aluminio como un elemento importante. Ok, entonces también vamos a intentar ajustar el aluminio porque puede ser que se nos suba demasiado o baje, dependiendo de cómo nos quede después de meterle estos elementos de aleación. Entonces vamos a intentar ajustar los tres, ¿no? Entonces va a cambiar un poquito el cómo vamos a hacer el balance. Podemos hacer las dos formas, ¿no? Sin considerar el aluminio, vemos cómo queda y cómo se haría considerando el aluminio. Entonces vamos a hacer los dos para que vean cómo se trabaja distinto. De por sí va a ser un balance bastante corto, solo tenemos que ajustar dos elementos. Entonces, bueno, ¿cómo ajustamos esta parte? Sí, si no consideramos el aluminio durante el ajuste, solo tenemos que realizar el balance para que el silicio y el cobre entren dentro de la composición química, dentro del rango de composición química de la aleación
384 0, creo que, ¿no? Sí, 384 0. Ok. Entonces, ¿de qué partimos? Silicio y cobre. ¿Qué partimos? ¿Qué hacemos? Entonces, yo tengo estas dos, ¿no? 7.3 y 2.2. Y aquí tengo un rango. Entonces, yo puedo ajustar. ¿Para qué número ajustaría? ¿Para 10.5, 12.0? Para el mínimo, ¿no? A ver, no. Para el máximo. No, 11.5, ¿no? Podemos ajustar para el mínimo. Si quisiéramos ahorrarnos el mayor material posible. Problema que si no lo hacemos bien, nos vamos a quedar cortos y a lo mejor no llega a las propiedades que necesitamos. Entonces puede ser que a cualquier error en la colada ya final podría ser que ya no entrara en composición. Entonces eso nos ahorraría como material. Podríamos irnos al máximo. En ese caso, pues sí aseguramos casi al 100% de que pues va a entrar entre este rango por lo poquito que pudiéramos llegar a perder. Pero lo ideal es que tomemos la composición promedio, que es la que decían, 11.25, dije, 11.75. 25. 11.25. Ok. Pues podemos, usamos la composición promedio, 11.25. Esa es una buena estrategia para atacar el problema, ¿no? Entonces vamos a sacar la composición promedio y pues, em, comenzamos calculando la composición química promedio para el silicio y el cobre. Entonces, composición química. Este, no, mejor lo voy a marcar de arriba para que veamos que es un promedio de silicio y voy a quitar los puntos. Química de silicio y lo voy a poner aquí arriba. Ya vi que es lo que está pasando. La rayita de que es promedio. Aquí está. Sí, silicio y cobre. Y pues, si fuera la de silicio, va a ser 10.5 más 12 entre 2 queda 1.5, 11.25, sí. Entonces, como dijeron, 11.25, 5%, y del cobre, 3.75, ¿no? Sí, 3.75, ¿no? Por ciento. Ya tenemos nuestra composición promedio. Luego, ¿qué más hacemos? Calculamos la. Ay, perdón.
Me queda que Ah, hacemos el cálculo de los elementos que ya hay y los igualamos, ¿no? podemos hacer el cálculo de los elementos que ya tenemos y ver qué nos aportan. En este caso, pues lo que estamos haciendo es un balance de materia. Entonces, se puede partir directamente de la ecuación. Pues aquí le vamos a podemos plantear directamente las ecuaciones de balance para ambos elementos, ¿no? Entonces aquí, eh, ¿cómo le hacemos? Entonces, tenemos que la ecuación general de balance, que ya deben conocer, más términos fuente, es igual a la acumulación, ¿no? Entonces, de aquí, acumulación no hay porque es un horno de crisol, entonces es un proceso batch, por definición, nunca va a tener términos fuente, acumulación, ¿no? Términos fuentes no hay porque no hay nada que nos vaya a crear silicio o cobre de la nada. Entonces, no queremos, ¿no? Esa parte. Entonces, de aquí nos queda entradas menos salidas igual a cero. Podemos decir entonces que las salidas deben ser igual a lo que entra, ¿no? Sí hay un término puente, pero o sea, lo consideramos como el rendimiento. Entonces no lo consideramos en nuestra ecuación, sino que viene implícito en el rendimiento. Entonces, si las salidas son igual a las entradas, ¿qué es lo que sale del proceso? Salen 120 kilogramos de aleación 384. Eso es lo que queremos. Entonces va a salir una masa en el horno de silicio, ¿no? ¿De dónde viene ese silicio? Le vamos a poner masa final, silicio, y aquí vamos a poder decir que tenemos ya una cierta masa dentro del horno. Le vamos a poner masa inicial, silicio, y además lo vamos a ajustar con la masa de aluminio silicio. Pues todo el silicio que vamos a tener al final de la colada viene del que ya tenía el horno, más el que le vamos a agregar en forma de aleación liga, el aluminio 20 silicio, vamos a ponerle. Más la masa de aluminio 20 silicio que nosotros llegáramos a agregar. Entonces, todo lo que sale va a ser lo que nosotros metimos. Entonces, aquí les digo, es una forma de considerar los términos fuente, es que tomamos el rendimiento, entonces no directamente lo usamos como una suma, sino que lo calculamos ya en la masa que queremos al final. Entonces, ahí le vamos a poner que esa masa final, o más bien vamos a considerar cómo se calcula esa masa final. Entonces, la masa final de aluminio, ¿cómo se obtendría? Digo, de aluminio de silicio. ¿A qué sería igual? Pues de qué depende cuánto silicio queremos en nuestra aleación. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Sería la masa requerida, el Ujú. porcentaje que tiene y el rendimiento. Exacto, exacto, exacto. Entonces queremos un 11,5% de silicio en esos 120 kilogramos. Entonces necesitamos la masa del horno multiplicado por su composición. O sea, de esa masa total de esos 120 kilogramos, ¿cuánto es silicio? Entonces va a ser el silicio sobre 100, ¿no? Entonces un 10% de silicio te implicaría 12 kilogramos de silicio. Ahorita tenemos 11,25.
por ciento. No, déjame, antes de sustituir, vamos a poner la ecuación. Entonces, porcentaje de silicio sobre 100%. Y estamos perdiendo una parte. Eso normalmente lo cuantificaríamos como un término fuente, pero en el caso de los balances, para hacerlo más fácil, lo consideramos ya como un número, que es la eficiencia. Entonces lo vamos a dividir entre la eficiencia del silicio, que como está en porcentaje, la dividimos entre 100%. Ujú. Y así necesitaríamos cuánto aluminio necesitamos en la entrada. ¿Ok? Masa de horno por composición química entre el rendimiento. Eh, en este punto, ¿cuánto silicio tendríamos? El de 7 punto y algo. Ajá. Entonces tenemos esa masa del horno multiplicada por la composición. Entonces sería el porcentaje sobre 100. Entonces vamos a cambiarle un poquito el nombre a ese porcentaje de silicio que está allá arriba. Vamos a poner que este es el porcentaje de silicio requerido. Y le vamos a poner que es el porcentaje de silicio de este preliminar. Es preliminar. ¿Ok? Y finalmente tenemos el silicio que nos va a aportar la aleación liga. Necesitamos la masa de silicio que nos aporta el aluminio 20 silicio. ¿Y esa cómo sería? Igual con la masa de silicio contenida y el rendimiento, ¿no? Mm, no, esta cómo la vamos a agregar. Ya tenemos nuestro horno llenito, ¿no? Entonces, en este caso, esta la vamos a agregar adicional, la vamos a agregar sólida. Entonces, vamos a meterle barras de aluminio 20 silicio hasta que llegue a la composición que queremos. Entonces, aquí no, ya no tiene que ver con la masa del horno, sino con la masa de la ferroaleación que vamos a agregar multiplicada por su composición química, que es el porcentaje de silicio. Voy a ponerle aquí porcentaje y aquí le vamos a poner que es el porcentaje de silicio que tiene el aluminio 20 silicio. Entonces, este último no depende del horno, sino de cuántas barritas vamos a agregar. Pues si agrego 10 barritas, tiene 20%, pues estaría agregando 400, vamos, ¿no? Este, no dije 10 barritas, ¿verdad? 200 gramos, ¿no? Eh, entonces, bueno, este depende de cuánto le metamos. Este depende de cuánto ya tenemos y este nos dice cuánto necesitamos antes de colar que tenga. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, no, profe. Todo bien, profe. Ok. Hasta ahorita todo bien. Entonces ya nada más sustituimos en nuestra ecuación, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Pues ¿cuánto silicio necesitamos? Es este. ¿Cuánto silicio ya tenemos? Es este. ¿Cuánto silicio nos aporta la ferroaleación? Es este. Y entonces de aquí el único que no conozco es este.
Es una ecuación mejor le doy un color, con una incógnita. A ver si color apenas se ve rojo. Pues simplemente pues despejamos, ¿no? Entonces está de este lado, del otro lado pasamos a estar restando, dividimos sobre está multiplicando y así ya tenemos la ecuación, ¿no? Y ya solo falta sustituir pues los datos. Entonces el requerido es 11,25, la masa del horno son 120 kilogramos. De esos 120 kilogramos ya tenemos esta cantidad que va a ser un 7,3%, ya tenemos, que también es porcentaje. Y el aluminio 20 silicio tiene un 20%, me parece, de silicio, 20 de silicio, ujú, un poquito de hierro. Y ya está. Y rendimiento del silicio, no lo tenemos el del aluminio que es 96% en el horno, ahorita estamos trabajando en el horno, pero tenemos el diagrama de Denham, entonces el aluminio está aquí y tiene 96% de rendimiento. El silicio que está un poquito más arriba, ¿cuánto rendimiento tendría más o menos? Así a ojito. Pero los que están abajo de esta línea tendrían más o menos rendimiento que el aluminio, los que están por debajo. Más, ¿no? ¿Más rendimiento? A ver, vamos a ver. Este diagrama nos representa qué tan reactivo es con diversos gases bajo estos equilibrios con oxígeno, nuestros elementos. Entonces, si ven, la presión va reduciendo en esta dirección, ¿no? De oxígeno. Entonces, aquí hay más presión de oxígeno, aquí hay menos presión de oxígeno. Si yo tomo un corte, por ejemplo, la temperatura de fusión del aluminio puro, que son 660 grados centígrados, entonces vería esto. La presión de oxígeno requerida para que se lleve a cabo esta reacción es 10 a la menos 14. Para, por ejemplo, el calcio, la presión a esa misma temperatura para que se lleve a cabo la reacción es de 10 a la menos 18. ¿En qué caso tenemos más oxígeno para alcanzar el equilibrio? ¿Aluminio o calcio? En aluminio, ¿no? En el aluminio va a haber más oxígeno. Entonces eso Ah, quiere decir que si que están por menos. debajo, la Con, eficiencia va a ser menor. sí, porque con menos oxígeno ya empieza a reaccionar. Ok. Entonces es más reactivo. Lo que está entre más abajo estén en este diagrama, más reactivos van a ser con el oxígeno. Con menos oxígeno ya tenemos un equilibrio. Entonces, por debajo va a ser más fácil que se oxiden, por arriba un poquito menos. Entonces va a ser un poquito más eficiente el silicio que el aluminio. Entonces aquí le vamos a poner una nota, eh, considerando un rendimiento de silicio de, y aquí es donde tenemos que elegir. Entonces el aluminio tenía 96.
Entonces, ¿cuánto le pondrían ustedes al silicio? Es un 98. Ok, vamos a ponerle 98. Del 98%. El rendimiento hay que medirlo experimentalmente en planta, ¿no? Tienen que ir y tienen que estar, cada vez que hacen un balance, ustedes van a calcular que salió una cierta composición. De ese cálculo que tenían, la diferencia con el real les da una idea no solo de que la experimentación estuvo a lo mejor mal o que tuvieron errores en alguna parte, sino además les da información de que, por ejemplo, un metal, si yo siempre calculo, no sé, eh, o de lo que yo calculo, de cada 100 gramos que yo calculo, al final me sale 95, entonces el rendimiento es 95. Entonces, a partir de eso, de ir calculando, ir viendo la diferencia con los elementos, nosotros vamos a conocer nuestra eficiencia real de nuestro sistema. Ahorita, como no tenemos ese dato, pues lo estimamos, ¿no? Con el diagrama de Ellingham, pero ya con más tiempo sí tienen que ir sacando la parte, ¿no? De cuenta. Entonces, no, de hecho, aquí no iba todo esto y todavía no sustituíamos. Entonces, aquí considerando un rendimiento del 98%, entonces este va a ser 98%. Y aquí, entonces aquí le vamos a poner, despejando nuestra única incógnita, le vamos a esto, ¿no? Entonces ahora sí ya tenemos todos los datos. ¿Cuánto aluminio 20 silicio tengo que agregar? Me da 25.1, creo. Lo agregamos, ok. Ok, está bien. Y ya tenemos cuánto silicio. De la misma manera, para el cobre, se tiene que, voy a copiar estos tres. Entonces aquí en este caso, pues sí tenemos una cierta cantidad de cobre. Ya en el horno, que tenemos que considerar también su rendimiento. Ya tenemos una cierta cantidad que viene seguramente de nuestro balance de carga inicial. ¿Y el cobre con qué lo vamos a ajustar? Ay, Con el electrolítico, ¿no? Ajá, con cobre electrónico. Entonces vamos a decir que este cobre viene en cobre, ¿no? En forma de cobre puro. Entonces queremos esa masa de cobre justamente. Le vamos a agregar. Y entonces, a ver, horno van a ser nuevamente 120 kilogramos. Porcentaje de cobre requerido era un 3,75%, me parece. Eh, en el horno ya teníamos un 2,2%, ¿no? De cobre. Ahorita revisamos los datos. Y pues el cobre electrolítico es 100% cobre. O sea, ahí algo que nos ahorramos, ¿no? Entonces, no me dejen nuevo, 3,75 y 2,2.
Mm, preliminar 2.2, ajá. Y queríamos 375. Sí, está bien. Y rendimiento de cobre, ¿cuánto le damos? No, este es el silicio. Rendimiento de cobre. Nos vamos a Lellingham. ¿Cuánto le damos de rendimiento? Ah, ahí sí ya podría ser el 99%. Pues el 99 Casi el podría ser 100. incluso el 100, ¿no? Está Ajá. bastante separado. Entonces podemos ponerle 100 si quieren. Entonces 100%. 100%, 100%. Y entonces, más el cobre que vamos a agregar, ¿cuánto sería? Considerando un rendimiento de cobre del 100%. 1.86 kilos. Y 25.1. Ok, excelente. Entonces ya con esto ya podríamos sacar nuestra composición química preliminar, o sea, nuestras tablas más que composición química, sino la estimada, ¿no? La que viene del cálculo. Entonces ya podríamos llenar nuestra tablita hasta cierto punto. Y si consideramos la masa del aluminio, las ecuaciones del balance cambian ligeramente. ¿Sí? Y entonces en ese caso, aquí nada más teníamos una incógnita en cada ecuación, ¿no? Pues en este caso, vamos a copiar hasta aquí. Por ejemplo, para el silicio, entonces aquí lo que va a cambiar no es esto, la masa final de silicio que necesitamos, ni la inicial, ni cuánto vamos a agregar. Lo que va a cambiar es aquí la masa final. Entonces, esta masa final, en este caso, es lo que ya tenemos en el horno, ¿no? Lo que ya tenemos en el horno, pero le vamos a agregar la masa que estamos agregando de los elementos para ajuste de carga. Entonces tendríamos que agregar cuánta masa que no la de silicio, ¿no? La de aluminio silicio, cuánta masa de cobre electrolítico y cuánta masa de aluminio 100.1, ¿es 100.1 o 100.0? Vamos a agregar 100.1 para ajustar la carga. O sea, mi masa final va a considerar que va a haber un cambio en masa debido a que yo estoy adicionando otros elementos de aleación. ¿Ok? Entonces no va a cambiar el silicio que requiero, no va a cambiar el rendimiento, lo que va a cambiar es que ahora la masa pues va a cambiar, o sea, estoy metiendo más metal al horno. Entonces, si quiero hacer un cálculo más detallado, pues tendría que hacer esta parte de aquí, ¿no? De hecho, le voy a cambiar un color a la masa de cobre, la vamos a poner verde, 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 y pues de las ecuaciones lo ponemos. Y entonces esta ecuación pues va a seguir siendo la misma,
va a seguir siendo la misma. Vamos a sustituir esta, que es la masa de cobre que tenemos, que queremos que tengamos al final. Vamos a sustituir la inicial y vamos a sustituir la del elemento de ajuste. Ah, ya vi por qué estaba como raro aquí. Me faltó ponerle aquí el subíndice de que esta era la masa de silicio. Ya está, lista, ya nada más tengo que despejar por lo que me interesa, ¿no? Entonces tengo aquí este aluminio silicio. Este cobre no conozco cuánto voy a meter, ni cuánto aluminio voy a requerir. Aquí entonces tengo tres incógnitas y esta es la misma pues que esta, ¿no? Entonces de aquí vamos despejando. Mm, mm, mm. Bueno, no despejamos, no aún. De la misma manera, entonces vamos a tener la del cobre. Entonces la del cobre nuevamente pues va a ser el horno. Aquí no va a cambiar cuánto cobre queremos, sino más bien cuál es la masa que vamos a querer que tenga esa composición. Y aquí en lugar de ser silicio, es cobre que entra en forma de cobre. Aquí no va a ser esta masa, va a ser masa de cobre. Por lo tanto, la del cobre, ajá. Y la otra sería la del aluminio, ¿verdad? Cien punto uno por el porcentaje de aluminio que tiene la aleación. Y ahí está. Entonces al final tengo ¿cuántas ecuaciones con cuántas incógnitas? Tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Y pues ya solo es cuestión de resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Pues a ver, así para irle
más o menos rápido, podemos sustituir los valores numéricos que ya conocemos. ¿Ok? Los valores numéricos, masa del horno, ya tiene 120 kilogramos en este momento. Masa del horno tiene 120 kilogramos. El horno tiene 120 kilogramos. Queremos que de silicio llegue a tener 11,25%. Quiero que de cobre llegue a tener 3,75%. Quiero de aluminio, ahorita vemos. De silicio el rendimiento lo fijamos en 96, no, 98%, ¿no? De cobre lo fijamos al 100%. Y de aluminio teníamos el dato de que históricamente son 96%. Eh, horno, ya tenemos 120 kilogramos con un 7,3% de silicio. Ya tenemos 120 kilogramos con un porcentaje de 2,2%. Y sabemos que el aluminio tiene un 20% de silicio. El cobre está hecho 100% de cobre. Y este aluminio es casi un 100%. Casi un 100%. Composición de la aleación. Base. Pues tiene un poquito de silicio, un poquito de hierro, un poquito de cobre y un poquito de zinc. Entonces el balance va a ser aluminio. Entonces aquí tenemos punto 2, aquí punto 5. Pues ¿cuánto aluminio tiene esto? ¿Qué porcentaje? 99,75. 99,75. Entonces simplemente lo que hacemos es sumar los elementos que tiene y es el balance, ¿no? 100% menos los porcentajes que ya tenemos, entonces 99,75. Ahí está. ¿Cuánto aluminio tenemos en el preliminar? Pues nos vamos y hacemos lo mismo. Pues el preliminar es este. ¿Cuánto aluminio nos queda? 89,34. 89,34. Mm, 89,34%. ¿Y cuánto necesitamos en el requerido? Pues va a ser este considerando el 11,25 y el 3,75. ¿De cobre cuánto era el promedio, profe? 3,75.
ochenta y uno ¿Acuerdo? punto sesenta y cinco. Ok, 81,65. Pues aquí a lo mejor tenemos un pequeño problema con la masa del aluminio y nos da negativa. Es normal porque necesitamos menos del que ya tenemos. Entonces al último hay que dejar la solución del aluminio, pero con esto aseguramos un poquito más en caso de que sea necesario que tengamos bien la composición. De hecho, y le voy a poner una nota en caso de que el aluminio diese negativo, que es que tenemos que quitar aluminio y no podemos, eh, que es la aleación 100,1, y ese negativo, simplemente verificamos si más elementos nos salgan de composición. Salgan de composición. Y la ecuación tomaría esta forma. Nos salgan de composición y el conjunto de ecuaciones. Composición y la ecuación y las ecuaciones tomarían esta forma. Entonces, en lugar de ajustar ahí el aluminio, sí, quitaríamos nada más esta, ¿no? Quedaríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Tus dudas hasta aquí? ¿Dudas de esta parte? Creo que no. ¿No? Entonces hay que resolverlo, ¿no? Y hacer las tablitas. Para no quedarnos como a la mitad, lo que vamos a ver es plantear para calcular la cantidad de refinador y modificador. En modificador se usarían las siguientes expresiones. Entonces podemos usar pues lo que ya vimos, ¿no? Cómo calculamos esta parte, que es la masa de cobre, por ejemplo. Pues en esa casa eh, queremos la masa de refinador. Le voy a cambiar el color para que no sea uno de los que ya usamos. Por ejemplo, se muy claro, no, este no, este. Entonces, la masa de refinador. Entonces, en este caso no tenemos horno, no tenemos este refinador en el horno. Vamos. El refinador es base titanio. Pues lo que vamos a balancear es el titanio, rendimiento de titanio durante la refinación, no dentro del horno, sino solo en la refinación. ¿Qué nos va a aportar titanio? El refinador. Entonces, originalmente esta parte de abajo va multiplicando acá. Entonces va a ser el porcentaje de titanio en la aleación, creo que es aluminio 10 titanio,
Aluminio bis titanio y aluminio estroncio 15. Entonces aquí en lugar de refinador le vamos a poner aluminio y estaño. Entonces aquí la base no es el horno, sino la olla. Porcentaje, pues no va a ser el requerido, sino del titanio para la refinación. ¿Sí? Y la modificación, pues es prácticamente igual. Pues aquí en este caso tendríamos aluminio estroncio 15. Pues necesitamos saber cuánto estroncio tiene el aluminio estroncio 15%. Necesitamos el rendimiento de estroncio durante la refinación. Se va a hacer en base a la olla y aquí es el estroncio que necesitamos para y aquí no es modificación, no es refinación, es modificación. Modificación y aquí el estroncio para la modifica, modificación. ¿Sí? Entonces estos datos pues los tenemos, también tenemos estos de acá arriba y queda un poco de tiempo, los podemos calcular rápido. Voy a cambiar el color esto. Este azul oscuro. Mm, Masa de la olla de tratamiento, 50 kilogramos. Porcentaje de titanio para refinación, 0,18%. Rendimiento del titanio en la refinación, 92%. ¿Cuánto titanio tiene la aleación? 10% de titanio. Modificación, nivel de estroncio, 0,02%. Masa de la olla, 50 kilogramos. Nivel de estroncio o más bien rendimiento de estroncio, ese sí no me acuerdo, vamos a revisarlo. ¿Cuánto les puse que era? 92 titanio, 94 estroncio. Porcentaje de estroncio en aluminio 15 estroncio, 15%. Pues, ¿cuál es la masa de titanio para la refinación? ¿Cuál es la masa de estroncio para la modificación? Ya con eso acabamos. Titanio .98. ¿Ok? No, 98 kilogramos. Un kilo de refinado. Ok. Y de la otra .071. Kilogramos. 7 gramos. 0,2, 0,18, 16. Ok, sí está bien. Ahí está.
Ok, ¿tus dudas de esta parte? ¿Qué tendrían que hacer? Esto lo voy a subir a la Meet. Tienen que resolver sistema de ecuaciones, ver cómo les da. Si el aluminio les da negativo, pues resuelven este sistema de dos ecuaciones y pues hacer las tablas del balance para que vean la diferencia. En este caso debería quedarles, si se puede, exactamente esta composición de aluminio al final. Si no, debería quedarles cercana a esa. ¿Sale? ¿Dudas? De esto no, profe, pero yo tengo una duda de lo que se supone que vamos a entregar de la segunda sección del portafolio, Ajá. Sí, sí, que es sí. de las chatarras. ¿Podemos Ujú. presentarlo como la tabla que vimos al inicio de este ejercicio? Porque se supone que solo es la parte de No. la recolección de las chatarras y el costo, ¿no? La Sí, composición química y eso. sí, exacto. Sí, pueden presentar una tabla con la composición química. Ahorita en este punto de la entrega no es necesario que me pongan como la fuente, ¿no? O la hoja técnica de la chatarra, ¿no? O de dónde la sacaron, en caso de que hayan conseguido el costo. Entonces no es necesario que me pongan la hoja, nada más la composición, y pues ya después ponen a qué norma pertenece y esas cosas. Pero ahorita con una tabla es suficiente. Ok. ¿Ok? Ujú. Sí, de momento sí, ya después ya todo lo técnico me lo anexan en la entrega final, pero ahorita no. Nada más ¿qué chatarras? ¿Por qué escogieron esas chatarras? ¿No? O sea, por ejemplo, aquí en esta, ¿no? Yo estoy fabricando 384. Pues estas que son dos, pues sí me sirven, ¿no? Porque son base cobre y la 384 tiene cobre. Esta que es 3 pues también, ¿no? Porque es de la misma familia. Nada más que creo que esta tiene mucho magnesio, ajá. Tiene magnesio y tiene algo de níquel, entonces esta pues hay que tener cuidado, ¿no? Esta 500 es base magnesio, esa no me sirve. Esta 800 es base silicio, sí podría llegar a servirme para ajustar, pero por ejemplo esta de aquí pues no la escogería, ¿no? Entonces tienen que ponerme por qué la escogieron, si ponen de conformado, ¿por qué de conformado? Si ponen de fundición, ¿cuáles? Ujú. Entonces, las de conformado también están bien. Simplemente la forma en que viene la chatarra es diferente, porque normalmente cuando es de conformado, la chatarra viene ya como sobrantes del proceso de producción, mayoritariamente, aunque sí puede haber componentes finales que sean de conformado que también vamos a reciclar. Pero sí hay que ponerle cómo viene, el costo, composición, por qué escogieron esas chatarras y pues ya, ¿sale? Y en el 3 pues viene un poquito más complicado porque tienen que plantear los balances en la sección 3. Entonces ahí hay que plantear los balances. Eh, si tienen, por Para ejemplo, esa estas sección, chatarras. para esa ¿Mm? sección 3, ¿qué rendimientos vamos a ocupar? Vamos a nosotros plantear qué tipo de horno usamos y con eso Ajá, vemos lo... sí, sí, exacto. Entonces escojan el tipo de horno y qué rendimientos va a tener más o menos aproximados. Entonces, ¿qué depende de si está en contacto la materia prima con productos de combustión, con combustibles, si está aislado de la atmósfera, si está abierto, si es eléctrico, por ejemplo, pues tendría mayores rendimientos, y básicamente de eso. ¿Ok? ¿Alguna duda más? No, profe. No. Entonces te lo voy a subir para que lo terminen, hagan sus tablitas.
Entonces, la única diferencia cuando es el no ferroso es esto, que tenemos que considerar el aluminio. O sea, esto así como está el ajuste al principio, para un ferroso o un no ferroso nos funciona, pero aquí nos estamos arriesgando a que el aluminio nos quede mal. Entonces, es mejor así considerarlo. Salen los no ferrosos, que sobre todo que tienen mucho contenido de aluminio. En los ferrosos, como la mayoritariamente es hierro, no hay tanto problema. ¿Ok? Para que lo tengan en mente. Entonces nos vemos el martes, ya sea que nos veamos o les mando el link para que hagamos la plataforma de cursos. Independientemente de que el examen sea en línea y que ustedes vayan a trabajarlo en cursos, yo voy a estar conectado, les voy a mandar la liga para la clase en caso de que sea en línea y pues voy a estar ahí para que ustedes pues, me pregunten dudas, ¿no? De lo que está en el examen. ¿Ok? Sí, profe. Sí, Gracias. está bien, profe. Gracias. Hasta ese día vamos a estar en cursos, en el grupo. Yo creo que los subo el fin de semana y los doy de alta para que vean si tienen acceso. Sí, Eh, claro, profe. y ya, Ok. para que el martes no haya problemas. ¿Sale? Gracias, profe. Perfecto. Vale, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.